Hola, les saluda Ramiro Vargas y en este video tutorial vamos a resolver el problema 903 del curso de Mecánica de Cuerpos Deformables 1, que corresponde al problema 989 del texto de Mecánica de Materiales de Byron Johnston en su cuarta edición. El enunciado dice lo siguiente: la viga en voladizo BC está unida al cable de acero AB como se muestra en la figura. Si se sabe que inicialmente el cable estaba tenso, determine la tensión causada en el cable por la carga distribuida que se indica y use módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Como observamos, hay una viga en canto libre con el extremo C empotrado, la cual tiene una carga uniformemente distribuida de 20 kN por metro lineal, tiene una luz de 6 metros. Sin embargo, en el punto B hay un cable de acero también que tiene un área de 255 milímetros al cuadrado y tiene una longitud de 3 metros. La viga es un white flange W410 por 46.1, de manera que podemos ir a las tablas de propiedades y obtener de allí el momento de inercia. Este es un problema interesante que combina lo que estamos viendo de deflexiones en viga y también combina lo que el primer tipo de elementos que estudiamos al inicio del curso, elementos axialmente cargados, como lo es el cable AB. Entonces, tenemos que resolver el problema que es estáticamente indeterminado, donde vamos a tener la fuerza en el cable. Lo que quiere decir el problema aquí que el cable se encuentra inicialmente tenso, quiere decir simplemente que el cable está justamente en su punto donde puede comenzar a absorber carga. Está tensado justamente al punto donde comienza a recibir carga, producto de esta carga uniformemente distribuida de 20 kN por metro lineal. Resolvamos entonces el problema planteando primeramente el equilibrio global. Sabemos que vamos a tener una fuerza en el cable AB. Las reacciones en el punto C son una fuerza vertical de reacción y el momento en el empotramiento. De manera que tenemos, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de la viga, podemos observar que tendríamos como reacciones incógnitas, tendríamos la reacción en el punto C y en el momento en el empotramiento del punto C y la fuerza en el cable AB, de manera que tenemos tres incógnitas y solo dos ecuaciones de equilibrio, suma de fuerzas verticales y suma de momentos, de manera que tenemos un grado de indeterminación. Y vamos a necesitar, por ende, una ecuación de compatibilidad geométrica. La viga es prismática, de manera que la rigidez seleccionante EI es constante. Entonces vamos a desarrollar el problema de forma directa, encontrando la ecuación de la curva elástica, definiendo un referencial en el punto B, y vamos a tomar una sección aquí, a una distancia X del punto B, y vamos a hacer entonces equilibrio de ese segmento de la viga, donde van a participar la fuerza en el punto B e internamente pues un cortante y un momento. De ahí obtendremos la ecuación del diagrama de momento. La fuerza FB por la distancia X menos el momento de la carga uniformemente distribuida, WX cuadrado sobre 2, debe estar en equilibrio entonces con el momento del diagrama de momento. Ya tengo la ecuación del diagrama de momento. Con la ecuación del diagrama de momento, que está en función de la fuerza en el cable, puedo entonces aplicar la ecuación de la curva elástica. La rigidez flexionante, EI por la curvatura, la segunda derivada de Y con respecto a X, debe ser igual a esa ecuación del momento. Traigo la ecuación de momento y la reemplazo, FAB por X menos WX cuadrado sobre 2. Integramos, aquí nos quedaría X cuadrado sobre 2, aquí nos queda X al cubo, 3 por 2, 6, más una constante de integración. Integramos nuevamente, el X cuadrado nos queda X al cubo, 3 por 2, 6, X a la cuarta, 4 por 6, 24, C1X más una segunda constante de integración. En esta ecuación, como podemos ver, sería la ecuación de la curva elástica, que tiene para nosotros como incógnita las dos constantes de integración y la fuerza en el cable AB. Tres incógnitas, de manera que necesitaríamos tres condiciones de borde para resolverlo. Las condiciones de borde, ¿cuáles son?
Ya sabemos que aquí evidente cuando X es L, tanto la deflexión Y como la rotación son iguales a cero. Sin embargo, una tercera condición de borde, que aquí le vamos a llamar condición de borde 1, sería cuando X es 0, la deflexión de la viga es exactamente igual a la deformación axial del cable. Repito, la deformación en flexión de la viga en el punto B es exactamente lo que se elonga el cable AB. Y ya de los elementos axialmente cargados nosotros sabemos cuánto es la deformación del cable AB. Es igual a la fuerza en ese cable por la longitud del cable entre el área y su módulo de elasticidad. De manera que cuando X es 0, la deflexión del punto B es exactamente igual a lo que se deforma el cable, su fuerza por la longitud que es H, entre la rigidez axial, entre su área y módulo de elasticidad. Y ya en L, cuando X es L, vimos que tanto la deflexión como la rotación son iguales a 0. De allí entonces podemos resolver para las tres incógnitas. Reemplazando la primera condición, cuando X es 0, la deformación es la deflexión, la deformación del cable. Eso nos permite encontrar la constante C2. Y reemplazando 0 aquí, nos quedaría nada más C2 igual a EI por lo que se deforma el cable. Y nos queda la constante C2 en términos de la fuerza en el cable. La fuerza en el cable, momento de inercia de la viga, longitud del cable entre el área del cable. La segunda y tercera condición, cuando X es L, la deflexión es 0. Cuando X es L, la rotación es 0, serían las condiciones 2 y 3. Entonces tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, FAB, C1 y C2. Como nos interesa la fuerza en el cable, me conviene expresar todo en función de la fuerza en el cable. Ya tengo C2 en términos de la fuerza en el cable. Yo puedo expresar C1 en términos de la fuerza en el cable, como lo hemos realizado aquí, en la tercera condición, C1 en términos de la fuerza del cable. Y yo puedo entonces traer la segunda ecuación y reemplazar aquí los valores de C1. Un sexto de la fuerza AB por L al cubo menos WL a la cuarta sobre 24 más C1 por L, pero C1 está aquí. Lo traigo aquí. Un sexto de WL a la cuarta. Está multiplicando por L, de manera que aquí por esta L al cubo me queda de la cuarta. Menos un medio FAB por L al cubo en este caso. Menos esta porción de aquí. La fuerza AB, momento de inercia, H, A y longitud. De allí mi única incógnita es la fuerza en el cable. Resolviendo para ella, tendría entonces esta expresión que está aquí, donde al reemplazar tengo el momento de inercia, es el momento de inercia de la viga, W410 por 46.1. Ese momento de inercia según las tablas es de 156 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. La altura, 3 metros. El área, según nos indica el problema, 255 milímetros al cuadrado, es decir, 255 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. La longitud de la viga, ya vimos que eran 6 metros. La carga W, 20 kilonewtons por metro. Y la longitud de 6, ya la vimos. De allí despejando la fuerza en el cable, nos da como resultado 43.88 kilonewtons, que sería la respuesta. Interesante algo en este problema. Si en lugar de tener un cable en el punto A, hubiéramos tenido un apoyo, una articulación allí, o un apoyo, vamos a dibujarlo, un apoyo de bisagra. Vamos a ver, si tuviéramos este tipo de apoyo, allí en lugar del cable, si tuviéramos este apoyo, la condición de borde es que en el punto B la rotación sería igual a 0. Bien, pero es exactamente el mismo problema que hemos planteado a continuación. La única diferencia es que la condición de borde aquí es que cuando X es 0, Y es 0. ¿Eso en qué se traduce? Cuando venimos acá a las condiciones de borde, cuando X es 0, Y sería igual a 0.
lo cual significa que C2 sería igual a 0, este término desaparecería. Este término ya no existiría en la ecuación 2, no tendríamos este término, esto sería igual a 0. Este término desaparecería. Bien, de manera que la reacción sería, si despejamos allí, este 3 quedaría solo sin esta contribución, nos quedaría 3/8 de W por L, que es la reacción en este punto cuando tenemos una viga articulada y empotrada con carga uniformemente distribuida. Y ese valor serían 45 kilonewtons. Quiere decir que cuando tengo un elemento flexible como un cable, el valor de la reacción en el cable va a ser menor a que si tuviera allí una articulación. Una articulación es infinitamente rígida porque produce cero desplazamiento y mientras más rigidez tenga un elemento, más fuerza atrae. Por eso esto que introduce flexibilidad hace que la fuerza que atrae el cable sea menor a la de un apoyo rígido. Pero es el mismo tipo de problema y eso es lo que quería señalar al final de la solución del mismo. Y con eso completaríamos la respuesta del problema.